benigna convida de hoy. Bien, vamos a pasar a nuestro estudio, hermanos, que estamos teniendo los domingos por la mañana. Es en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Estamos viendo, hermanos, un pequeño resumen, vaya, de lo que hemos estado viendo del capítulo 2 de Tesalonicenses, de lo que está escribiendo el apóstol Pablo a ellos en la primera carta. Y habíamos visto, hermanos, en la semana anterior, la manera en que el apóstol Pablo, hermanos, había demostrado y las características que había tenido el apóstol Pablo, hermanos, para poder hacer su trabajo con los hermanos en Tesalónica, ¿sí? Como el apóstol Pablo, hermanos, tenía que hacer algo especial, o tiene que hacer un esfuerzo, hermanos, un poquito más grande, hermanos, para estar ahí en Tesalónica, porque recordemos, antes de ir a Tesalónica, había estado en Filipos, y en Filipos, hermanos, había batallado un poco. ¿Por qué, hermanos? Porque había pasado algunas dificultades, hasta el grado, hermanos, de esas dificultades que tuvo, fue que lo llevaron a la cárcel. Pues conocemos toda la historia, cuando se encuentra ya después ahí con el carcelero de Filipos, que conocemos esa historia, y había pasado cosas difíciles. Entonces, hermanos, él sale de Filipo, el apóstol Pablo, y va a Tesalónica. Tal pareciera, hermanos, como que pudiera haber batallado el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque había pasado adversidades, había pasado cosas difíciles en Filipo. ¿Cómo llegar a Tesalónica y tener la motivación para predicar? ¿Cómo llegar, hermanos, a Tesalónica y cómo evitar el miedo a predicar? ¿Cómo evitar el miedo a que te vuelvan a encarcelar? ¿Cómo evitar el miedo a que te vuelva a pasar lo mismo? Y sin embargo, hermanos, ¿cómo le iba a hacer el apóstol Pablo? ¿Qué características tenía el apóstol Pablo? ¿De qué estaba hecho el apóstol Pablo, hermanos? Para poder enfrentar ahora el reto de ir a Tesalónica después de haberla pasado algo difícil, hermanos, en Filipo. Pues bien, hermanos, comentábamos, Pablo, hermanos, tenía 3 características. Pablo era un hombre, hermanos, de pasión. Era un apasionado, hermanos. ¿Sí? Era un apasionado, era un enamorado, hermanos, de las cosas del Señor. Y lo vimos, hermanos, con qué ímpetu, con qué ánimo predicaba el apóstol Pablo. Si cualquiera se necesita, hermanos, estar enamorado de algo, se necesita, hermanos, estar tan entregado a algo, se necesita tener mucha pasión hacia algo, hermanos, para pasar, hermanos, de un momento difícil a enfrentarte a algo que no sabes cómo vendrá. Y lo hacía, hermanos, el apóstol Pablo lo hacía. Como cuando decíamos, está como cuando andaba uno de novio en su juventud, ¿verdad? Andaba uno de novio y tocaba de que la novia vivía lejos de tu casa, ¿sí? En aquellos tiempos la novia vivía lejos de la casa, y tenías que pasar por una colonia donde no te conocen, ¿sí? No sé si a alguno de ustedes les pasó ir a visitar a la novia y dice, sí, tengo que ir a otra colonia. Y la pasas difícil. Está algo complicado. Yo les voy a decir, hermano, para uno me tocó vivir así, ¿no? Después iba a la casa, ¿qué vas a hacer tú por acá? ¿Tú no eres de acá? Sí, es lo que iba a llegar a esa parte, porque en lo personal yo vivía en el Infonavit y tenía que ir hasta aquel lado del río. ¿Y sabe qué decían, hermano? ¿De qué lado del río? Las de aquel lado del río son para los de aquel lado del río. Así decían, las muchachas de acá son para los muchachos de acá. Y era difícil, ¿verdad? Era difícil, hermanos, ir, y luego tenía que ir uno bien temprano y regresarse uno temprano, porque no le vayan a decir algo. En aquel tiempo no le van a decir algo, ¿qué están haciendo aquí? Me tocó la experiencia, hermano, también. ¿Qué andan haciendo por acá de este lado? Gracias a Dios no me pasó nada, ¿verdad? Pero no pasaba de que le echaran lo agarraron una pedrada y lo metieron una correntada, ¿verdad? Hermano, pero así pasaba en aquel tiempo. Pero, ¿saben qué hacía uno? Ahí vas al siguiente día otra vez. ¿Por qué? Pues si están viendo que está la situación
situación es difícil, ahí vas otra vez. ¿Saben por qué, hermano? ¿Sí sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Porque estaba enamorado, por eso. No le importa que lo correteen, no le importa que lo estén amenazando, no le importa que le digan nada. ¿Por qué? Porque está enamorado y quiere ir a ver a la novia del Señor, pues vaya a verla, ¿verdad? Pero aténgase a qué? A las consecuencias. Pablo, hermanos. Pablo sabía lo que tenía que enfrentar. Pablo sabía a lo que tenía, con lo que tenía que luchar. Pablo sabía que iba a batallar, pero estaba enamorado. ¿Y saben de quién estaba enamorado? De Cristo. Era un apasionado de Cristo. Y si le iba a tocar sufrir, y si le iba a tocar padecer, hermanos, por causa de Cristo, a Pablo no le importaba. Y ahí se cumple, hermanos, ahí se cumplen aquellas palabras que le dijo, aquellas palabras que se le dijeron a Ananías, allá cuando estaba en Damasco, y le dijeron a Ananías, vas a ir a tal calle, en tal casa está un hombre llamado Saulo de Tarso, y a ese tú vas a ir a predicarle. ¿Sí? Y dijo Ananías, Señor, pero ¿cómo voy a ir a predicarle si Saulo de Tarso es un perseguidor de los cristianos? Es un perseguidor de tu iglesia. Dice, no, tienes que ir a predicarle porque es necesario que Pablo aprenda cuánto es necesario sufrir por causa de qué? De mi nombre. Por causa de Cristo. Y Pablo tenía que enfrentarse a eso, hermanos. Y para enfrentarse a eso, para enfrentarse a todo tipo de adversidades, para enfrentarse a todo tipo de contratiempos, hermanos, por causa de Cristo hay que estar enamorado de Cristo. Hay que hacerlo. Ser un apasionado de Pablo, hermanos, lo era. Se necesita creer, hermanos, profundamente en Cristo. Se necesita creer, hermanos, profundamente en la palabra de Dios para poder predicársela a los demás. Hermanos, Pablo iba de un lugar a otro proclamando a Cristo. Pablo iba de un lugar a otro enseñándole a los hombres y mujeres, hermanos, que se arrepintieran para que se prepararan para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que hacía, que provocaba que Pablo hiciera eso, hermanos? Estaba motivado porque se daba cuenta de que el mensaje de Cristo tenía que ser predicado, tenía que ser enseñado, ¿sí? Y tenía que ser compartido con los demás. Y Pablo era un apasionado. Otra característica, hermanos, que tenía el apóstol Pablo también era que era un hombre de principios, dijimos. Era un hombre de principios, hermanos. Estaba completamente Pablo, fíjense, hermano, y es lo que nos llama la atención, como Pablo, hermanos, cuando era Saulo de Tarso, estaba bien convencido, hermanos, de que lo que estaba haciendo de perseguir a los cristianos y encarcelarlos y consentir en su muerte, hermanos, era lo correcto. Pablo estaba bien convencido a tal grado, hermanos, que llegaba a las ciudades y llegaba para las autoridades y pedía, hermanos, cartas que le autorizaran para poder encerrar a los cristianos. Y se le daban, hermanos, porque Pablo estaba bien convencido de ello. Pero cuando se aparece el Señor Jesús, hermanos, cuando va camino a Damasco, en aquella luz resplandeciente que lo hace caer de su cabalgadura, ¿sí? Todo cambia. Todo cambia. Y Pablo, hermanos, está bien convencido de algo. ¿De qué, hermanos? De que de la misma manera que él pudo cambiar, de la misma manera, hermanos, que él pudo recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera de que sus pecados le fueron perdonados, él está convencido, hermanos, de que todos tienen la oportunidad de alcanzar la salvación, así como él. Así como él, todos tienen la oportunidad de aceptar a Cristo, todos tienen la oportunidad de ser consolados por el Señor, todos tienen la oportunidad de ser perdonados, de ser amados, de tener o ser participantes de esa misericordia de Dios que nos ha sido manifestada por nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, yo ya lo tengo, ahora quisiera que los demás lo tuvieran. Por eso Pablo, hermanos, es un hombre también de principios. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene que estar lo bastante convencido, hermanos, de la necesidad que tienen las demás personas, así como él, de recibir el Evangelio. No importa que si tengan que sufrir, no importa, hermanos, todo lo que tengan que hacer para que lo escuchen.
Estuvo bien convencido para eso. Y por último, hermanos, veíamos que era un Pablo era un hombre, hermanos, de perseverancia. Pablo era un hombre de perseverancia, hermanos. Es necesario tener perseverancia. Pablo, hermanos, tuvo una determinación tremenda. La persecución, la vergüenza, el desprecio, hermanos, y los azotes no pudieron apagar la perseverancia del apóstol Pablo. No la pudieron apagar. A veces nosotros, hermanos, nos quedamos admirados de la manera en que fue azotado nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando fue azotado el Señor Jesús? Fue mandado a que lo azotaran. ¿Cuántos azotes le dieron? Ya no me acuerdo, ¿verdad? ¿Cuántos le dieron? 40 menos 1, ¿verdad? Así le llamaban. 40 menos 1. Y yo les hago una pregunta. Era un sufrimiento tremendo, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, cuando él está hablando acerca de lo que ha tenido que pasar, hermanos, por causa de Cristo, por causa del Evangelio de Cristo. ¿Cuántas veces lo ha azotado el apóstol Pablo? Según él. 3 veces. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces? A ver, ¿alguien se acuerda? 3 veces ha sido azotado. ¿Cuántas veces? 40 menos 1. 40 menos 1. 3 veces naufragó, le picó la serpiente, fue encarcelado, le pasó de todo, hermanos. Pero como Pablo era un hombre perseverante, nada de eso, hermanos, apagó la perseverancia del apóstol Pablo. Es admirable, hermanos, ver a un hombre así. Es admirable, hermanos, ver la perseverancia que él tenía. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando estuvo ahí en Damasco? Cuando Ananías le predicó, hermanos, y se convierte, dice la palabra de Dios que fue bautizado el apóstol Pablo. Y luego, hermanos, fíjense lo que hizo. Estaba ahí en Damasco, iba y se congregaba con los hermanos. A los que había ido a perseguir, a los que había ido a encarcelar, ahora se congregaba con ellos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que no se juntaban con el apóstol Pablo, porque tenían miedo de Pablo. No se juntaban con él. Y sin embargo, hermanos, me puedo imaginar al apóstol Pablo ir a una reunión, nadie le habla, nadie se acerca con él. Va al siguiente día de reunión, nadie se acerca con él. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué decimos? Ya no voy. Ya no voy. No que nadie le saludaba, ya no voy, nadie me saluda. ¿Verdad? ¿A qué veces? No venimos porque tal o cual hermano no me saluda. No, es que una vez vi y el hermano no me saludó, pero yo no volvió ahí. Ahí nadie le saludaba al apóstol Pablo porque les tenían miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque sabían que era un hombre que había andado persiguiendo a los cristianos. Y sin embargo, hermanos, nadie le hablaba, nadie los saludaba, nadie quería verlo siquiera. Y sin embargo, Pablo ahí estaba. Dice la palabra de Dios así con toda la palabra, dice, con más de nuevo estaba allí, con más entusiasmo, y era perseverante. Pablo, hermanos, tenía el Espíritu de Dios. Cuando veíamos, de hecho lo alcanzamos a ver algo de la semana, veíamos, hermanos, algo del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Cuando Pedro, hermanos, y los apóstoles en el día del Pentecostés, hermanos, se empezaron a predicar, empezaron a hacer, y decía la gente, pero ¿estos quiénes son? ¿Quién es el Señor a hablar así? ¿Por qué hablan de esa manera? Si hace unos cuantos días nosotros lo veíamos, habían huido, se habían alejado, pero había venido el Espíritu Santo sobre ellos, hermanos, y ahora estaban predicando con el nuevo. El Señor Jesús ya se los había prometido, dice, el Espíritu Santo va a venir y les va a decir a ustedes, les va a ayudar a recordar todo lo que lo que tienen que decir, todo lo que vieron, todo lo que escucharon, lo van a decir. Y esa es la fortaleza, y como dice nuestro hermano, ese Espíritu Santo, hermanos, que daba fortaleza a los profetas, que daba fortaleza al apóstol Pablo, ese mismo Espíritu, hermanos, que nosotros hemos recibido, dice el apóstol Pablo, porque no hemos recibido un Espíritu de ¿qué? De cobardía, no lo tenemos así, sino ¿para qué, hermanos? Para
luchar. Y una de las cosas, hermanos, en que nosotros demostramos que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, hermanos, es con nuestra ¿qué? Perseverancia. La manera en que nosotros, mientras nosotros somos perseverantes, estamos dejando, hermanos, actuar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros somos fluctuantes, que a veces sí tenemos entusiasmo y que a veces no, que a veces sí me congrego, que a veces no, hermanos, eso no se le llama perseverancia. No es perseverancia. Debemos luchar, hermanos. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros. Esa es nuestra tarea, hermanos. ¿Sí? El problema es que a veces no lo dejamos. Y el Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros. Pero había un riesgo, y Pablo se lo dice a los mismos tesalonicenses. ¿Se acuerdan cuál era el riesgo? Que el Espíritu Santo se puede apagar. No apaguéis el Espíritu Santo. No lo paguen. Está en nosotros, depende nada más, única y exclusivamente de nosotros. ¿Cómo lo podemos llegar a pagar, hermanos? Cuando no lo dejamos que actúe en nuestras vidas. Pues una manera, hermanos, de demostrar el Espíritu Santo que está en nosotros es la perseverancia, y el Espíritu de Dios estaba con el apóstol Pablo. Y él se sentía un hombre privilegiado porque lo tenía, hermanos. No es de extrañarse, hermanos, que Dios le diera éxito al apóstol Pablo, ¿sí? Desde el punto de vista del cielo, hermanos, Pablo era un predicador, hermanos. No es simplemente que estuviera preparado para hablar delante de la gente, no simplemente que tuviera una buena oratoria, hermanos, no simplemente que tuviera un buen conocimiento de la palabra de Dios. Son cualidades muy buenas, hermanos, pero tenía resistencia. ¿Y saben cuál es esa resistencia? ¿Qué es lo que le decía? Ser perseverante. Pero también, hermanos, encontramos aquí algo muy especial en el capítulo 2 de la primera carta de los tesalonicenses. Capítulo 2. Dice, hermanos, el versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó, dice, a su reino y gloria. Pablo le está diciendo, nosotros les encargábamos, ¿cuándo? Todos los días. Cada vez que tenían la oportunidad de decirle, hay que andar como es digno de Dios. Y ellos, hermanos, el estándar de comportamiento o la manera de comportarse de ellos, de Pablo, de Silas, de Timoteo, hermanos, el estándar de comportamiento de ellos era muy bueno. Ustedes, dice, desde que comenzó el capítulo 2, ustedes nos han visto cómo nos hemos comportado con ustedes. Ustedes nos han visto cómo les hemos predicado. Ustedes nos han visto cómo los hemos tratado. Ustedes nos han visto cómo hemos trabajado con ustedes. Y le ponen un estándar de comportamiento. ¿Sí? Nadie tenía nada que decir de Pablo y de sus acompañantes cuando estuvieron ahí en Tesalónica. Dice, nunca quisimos ser carga para ustedes y sin embargo nunca dejamos de trabajar con ustedes. ¿Sí? Y ahora, hermanos, está diciendo algo muy esencial. Está pidiendo, dice, hay que andar como es digno. ¿Sí? Hay que andar como es digno de Dios, hermanos. Y esa debe de ser nuestra meta. Andar, hermanos, como es digno de Dios. La vida, hermanos, la vida cristiana debe reflejar a Cristo. El Nuevo Testamento, hermanos, a menudo, hermanos, usa la idea de ser dignos, ¿sí? Andar como es digno de Dios, hermanos, que os llamó a su reino y su gloria. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir, hermanos, andar como es digno? Los tesalonicenses estaban siendo motivados, hermanos, a mostrar que Dios había hecho algo en sus vidas que los había cambiado. Esa era la tarea. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea? Hacer algo que marque la diferencia entre un antes y un después. Normalmente, hermanos, vemos
en los anuncios de televisión, ahora que venden muchas cosas por televisión, normalmente, hermanos, para motivar a la gente, ¿sí? Para motivar a la gente, no falta un aparato, ¿sí han visto algo? No falta un aparato que hace milagros. Un aparato que hace milagros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Que dicen que con ese aparato puede uno adelgazar. Dice, y luego nos ponen un antes y un después. Ponen un antes, un gordito, y luego lo ponen un después. A ese gordito pues ya no está gordito, está flaquito. Inclusive hasta nos enseñan que los pantalones le quedan grandes, ¿verdad? Y nos los enseñan así. Y nosotros, y ese es el aparato que yo quiero. Y luego aparte, hermanos, nos dicen que ese aparato no se necesita mucho tiempo. Dice, con 15 minutos diarios que hagas en ese aparato, en pocos días vas a tener resultados. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿No ven qué hacemos? Hay que ir a comprarlo, hay que ir a comprarlo. Nos conviene 15 minutos. ¿Quién no tiene 15 minutos en un día? ¿Ah? ¿Y por qué hizo? ¿Qué creen que hizo el hermano Jesús? Pues no fue a comprarlo. ¿Sí? No fue a comprarlo. Lo pedimos pues, y lo compró. Dice, no, es que con ese aparatito tú te sientas y solo te avientas hacia adelante, haces los abdominales y te sientas. Y el hermano Jesús quería adelgazar. Ya sé que están pensando, nunca lo usó. Pero si lo compré, sí lo usé algunos días, nada más. Dice, es que para que haya resultados hay que usarlo. Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la vida del cristiano tiene que ser marcada por un antes y un después. La manera en que eras antes y la manera que ahora vives. La manera en que algo te ha cambiado. ¿Sí? Tienes que demostrarle al mundo, tienes que demostrarle a los demás que algo te cambió. ¿Sí? Antes, después. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Eso es el interés, hermanos, que debemos despertar nosotros en los demás. ¿Sí? En los que están cerca de nosotros. Los que están cerca de nosotros ven ciertamente que hemos cambiado. Ven ciertamente que Cristo ha cambiado nuestras vidas, o no lo ven porque nos comportamos igual que como éramos antes. Hermanos, es importante eso. Por eso dice, les mandamos que se comporten como el digno de ¿quién? De Dios. Que demuestren que Dios ha cambiado su vida. Esa es la tarea de nosotros, hermanos, demostrar que tenemos a Cristo, demostrar, hermanos, que somos personas que pensamos de una manera diferente, que pensamos, hermanos, ahora en la eternidad, ya no pensamos en las cosas terrenales, en que está primeramente el reino de Dios y su justicia, después todas las demás cosas. Eso es lo que debemos demostrar, hermanos. Eso es lo que quiere decir, hermanos, andar como es digno para honra y gloria de Dios. Cuando estaba Cristo hablando en el Sermón del Monte, hablaba de algo muy especial. Dice, así alumbre vuestra luz. ¿Qué? ¿Cuál es nuestra luz, hermanos? Nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Así alumbre vuestra luz. ¿Para qué? Para que vean que vuestras buenas obras, ¿y cuál es el resultado? Glorifiquen a quién, a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es nuestra tarea, hermanos. Eso es andar como es digno. ¿Para qué? Para que toda la honra y gloria sea de Dios. Hace tiempo, decía que hermano fue por anuncios, ¿no? ¿verdad? Había un amigo hace tiempo, tenía hace varios años, tenía un club y decía, ¿quieres entrar al club? Dije, yo siento. ¿Saben cómo se llama? Era un suplemento alimenticio que nos daba cada día. No sé, no voy a decir marcas porque van a decir, no, yo lo estoy usando y el hermano ya va a decir, no. Si lo usan, que bueno, ahora no tengan mucho cuidado. Y él decía él quería poner ayer nos ponían los jóvenes ahí, ¿cómo se llama eso? Un gafero, una ruedita ahí con un pensamiento, los pusieron ahí los jóvenes. Bueno, él traía uno de esos. Decía él, fíjense la frase que venía aquí, decía, yo me siento muy bien. Y luego decía una pregunta, pregúntame cómo. Así decía. Algunos de ustedes saben cuál es el producto que hace. Nos daban un licuado todos los días en la mañana, pues pesaban y nos medían y todo, ¿verdad? Y decía, me siento muy bien, pregúntame cómo. Y cuando yo veía esto que está diciendo el apóstol Pablo, pensé,
Esa debe de ser el reflejo de nosotros como cristianos. Hacer ver a la gente, hacer ver a los demás que estar en Cristo se siente uno muy bien. Hacerlo anotar, hermanos, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para que ellos digan, llama la atención cómo se comportan ellos, llama la atención cómo viven ellos, de tal manera que dicen, oye, ¿cómo lo hiciste para tú vivir de esa manera? ¿Y cuál es la diferencia que debe marcar en nuestra vida, hermano? Cristo. Cristo ha cambiado nuestras vidas. Y Pablo lo que le está diciendo a los filipenses, a los tesalonicenses, le está diciendo, ame como es digno de ser, como es digno de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Demuestren que Dios ha cambiado su vida. Y esa es la tarea de nosotros. Esa es la tarea de nosotros. Recuerden, hermanos, y quiero concluir con este último ejemplo, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue a una región que se llamaba Gadara? Aquí se encontró ahí que todos tenían miedo a un endemoniado, ¿verdad? Dice que andaba un endemoniado, hermanos, que se le conoce en los evangelios como el endemoniado gadareno, ¿verdad? Y el Señor Jesús se lo encuentra ahí, la gente le tenía miedo porque andaba ahí en los cementerios y hacía muchas cosas. Se encuentra con Jesús. Los demonios salen, llamaba la atención porque los demonios, ¿dónde se fueron? A un hato de cerdos, ¿verdad? Y luego los cerdos se fueron, cayeron al mar, ¿verdad? Un filadero al mar. Y luego después, ¿qué pasó con el demoniado? Que estaba todo herido y todo golpeado, y las ropas todas rotas y todo eso. ¿Cómo lo vieron la gente? Cambiado, completamente cambiado. Y la gente se admiraba de cómo vieron a aquel hombre cambiado. Entonces resulta, hermano, que Jesús se quiere ir ya de esa región y el que era endemoniado, que ya no lo es, dice, yo me quiero ir contigo. Yo me quiero ir contigo. Y el Señor Jesús dice que no. ¿Sabes qué le dijo? ¿Se acuerdan? Tú te vas a quedar aquí. ¿Y sabes a qué te vas a quedar aquí? A que todos te vean porque has cambiado. Es que le vamos a decir a otros, pero él no estaba preparado para predicar. Él no había estudiado para predicador, no había estudiado para evangelista, él no había recibido enseñanza del Señor Jesús para que hablara a los demás. No. ¿Cómo iba a predicar, hermanos? Con su vida. La gente lo iba a ver que había cambiado. ¿Y saben qué iba a decir él? Tú lo único que vas a decir es que ¿y saben qué era lo que decía él cuando le preguntaban? ¿Qué andas tú ahora bien así? Es que me encontré a Cristo. Esa debe ser la respuesta de todos nosotros. La gente debe de ver nuestra manera de vivir y que hay un cambio, que hay gusto, que hay placer, hermanos, en ser cristianos. Y así, hermanos, muchos más van a querer acercarse a conocer a Cristo, a conocer a aquel que nos ha cambiado. Lamentablemente, hermanos, nos preocupamos poco por ello, hermanos. Nos preocupamos poco por demostrar lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Y dice el apóstol Pablo, ustedes lo único que tienen que hacer es demuestren cómo han cambiado de cómo eran antes a cómo han sido después, o como son ahora. Demuéstrenlo, y es lo que nos pide a nosotros el Señor. Es lo que nos pide nosotros la palabra de Dios, que nosotros demostremos la diferencia de no tener a Cristo y ahora tenerlo. Y demostrarlo, hermanos, con gozo, con gusto, con alegría, con placer, con pasión, con principios, con perseverancia. Hay que demostrarlo. Y esa es la tarea de nosotros, hermanos, en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que demanda la palabra de Dios. Pablo se lo pedía a los tesalonicenses, pero también, hermanos, en esta mañana nos lo pide a nosotros. ¿Verdad? No sabemos, ¿quién tiene un día para predicar? Predica con tu vida. Platica lo que ha hecho Dios contigo. Nada más. Eso es simplemente, hermanos, lo que quiere el Señor de cada uno. Así es lo que dice el apóstol Pablo. Anden como es digno de Dios.
Y eso es lo que le está pidiendo a nuestros universidades, y es lo que nos pide a nosotros también. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, algún comentario que quieran hacer. Bueno, ¿Sí? habla de 3 enemigas, ¿es el mismo? No, hermanos, son varios con Muy diferente. Sí, son varios con sí. No, son varios con Son nombres muy comunes en aquellos lugares, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, hermanos? Si no es así, analicemos, hermanos. Pablo está haciendo la invitación y le digo, lo hace también para nosotros. ¿Sí? Andemos como es digno. ¿Sí? Vamos a terminar nuestra clase, hermanos. Continuamos el próximo domingo. Bueno, Moisés ya tiene preparado un himno para que se vengan los jóvenes con nosotros y podamos así llevar a cabo, hermanos, el acto de la cena del Señor por medio del pan y por medio del fruto de la vida. Bueno, Moisés tiene que bueno.